Buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a este su devocional. Dios les bendice, me da mucho gusto saludarles. Y vamos a comenzar y vamos a ver, nos quedamos en Efesios 4, estuvimos viendo el verso 17 y el verso 18. Lo leo y ya me detengo ahí donde nos quedamos. Efesios 4, verso 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ok, bueno, pero no nos quedamos ahí. Ese fue el versículo con el que comenzamos ayer. Y después nos fuimos a segunda a los Corintios 10, versículo 4. Segunda a los Corintios 10, versículo 4. Segunda a los Corintios 10, verso 4 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí sí, ahí nos quedamos. Dice, para destrucción de fortalezas, argumentos y altivez. Tres cosas: argumentos, fortalezas y altivez. Y dice, estas se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Y en dónde se genera todo esto? En el alma, en los pensamientos. Ahí se podría decir que es una parte de nosotros donde el enemigo puede enviar mensajes, donde el enemigo puede mandar pensamientos, y con la finalidad de que se levanten fortalezas, argumentos y altivez que al final del día me van a estorbar para que yo pueda conocer que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Por eso Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que busquemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, la batalla o la lucha interna estará en nuestros pensamientos, estará en nuestra voluntad, y nosotros necesitamos asegurarnos de que si hay algo que debe de estar en mi alma, en mis pensamientos, en mi voluntad, es la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. Hablábamos de tres tipos de voces: la voz de Dios, la voz del diablo y mi voz junto con mi voluntad. Y justamente fue lo que estuvimos viendo el día de ayer, derribando argumentos, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ahora, podemos decir, bueno, efectivamente puedo entender que se levantaron fortalezas, que se levantaron argumentos, que hay altivez en mi vida, ¿verdad? Que hay soberbia, que hay orgullo, que estoy viviendo una vida independiente a la vida de Dios.
¿verdad? Porque todo eso tiene que ver con la altivez y ahora podemos decir, ok, ¿y ahora qué hago? Ya estoy en esa situación, ya estoy en ese problema, lo estoy identificando. Ahora, ¿cómo salgo de esta situación? Y entonces aquí dice lo siguiente, nos da la respuesta. Dice, llevando cautivo. Santi, cierra la puerta, mi amor. Y súbete para... Perdón, ¿eh? Luego que se suena la nariz bien despacito, bien quedito. Parece tren. Parece claxon de tren. Míralo. Ok, ¿cómo logramos esto? Dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo crees que puede hacer eso? Llevar cautivo los pensamientos. ¿Se podrá hacer? Sí. ¿Cómo? Tengo que entender esto. Número 1, tengo que entender que soy hijo de Dios. Número 2, tengo que saber que Él me ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Muchas veces leemos, no es que soy hijo de Dios y Dios me dio autoridad y poder para que los demonios se me sujeten, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta y nos podemos salir a buscar demonios por todos lados, ¿no? Y ejercer autoridad y poder sobre ellos, pero no nos damos cuenta que, que primero tenemos que sujetar nuestros propios demonios que andan como chinos libres en nuestra alma, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ahí es donde tengo que ejercer esa autoridad y ese poder como hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, la palabra dice que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de atar, está hablando de desatar. Nosotros aprendemos a soltar las bendiciones de Dios, pero aprendemos también a sujetar, a tomar, a atar los pensamientos que solamente están para levantar argumentos, fortalezas y altivez en mi vida. Por eso este versículo dice, llevando cautivo, cautividad, prisión, ataduras, ¿verdad? Lo tengo cautivo, lo tengo sujeto, ¿verdad? Que mis pensamientos no pueden estar sueltos. Y hablo de los pensamientos que se levantan como fortaleza, argumento y altivez para que no conozca a Dios. Ese tipo de pensamientos no pueden estar sueltos. Ese tipo de pensamientos tienen que estar sujetos, tienen que estar cautivos, tienen que estar atados y llevarlos a la obediencia a Cristo. Como diciendo, a ver, este pensamiento, yo no le voy a hacer caso, yo no lo voy a obedecer, mejor lo remito a Dios y que se las arregle con Dios. Es decir, yo no voy a estar batallando con este pensamiento, ejerzo mi identidad, ejerzo autoridad, ejerzo poder y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo.
como diciéndole a ese pensamiento, ni creas que yo te voy a obedecer, ni creas que yo me voy a someter a ti. Más bien, tú te vas a someter a Dios y tú vas a obedecer a Dios. Ahora que lo sabemos, necesitamos hacerlo. Ahora que lo sabemos, entendemos que esto es posible en lo espiritual, en oración, en intimidad. Hay personas que dicen, pastores, que no sé qué orar, y es entendible, y entiendo cuando pasa eso. Y ahora nos damos cuenta que hay mucho por qué orar, por mis pensamientos, por mis emociones, por mi voluntad, que no están sujetas a la obediencia a Cristo, que están sueltos y que necesitan ser cautivos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Entonces hay mucho por orar. Hay mucho por orar, comenzando con nuestra propia vida, comenzando con nuestros propios pensamientos. El yelmo de la salvación. Todo esto que estamos viendo lo comenzamos viendo por el yelmo de la salvación. Y sigue diciendo, segunda a los Corintios, sigue diciendo esto. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Sabes, hemos sido muy consecuentes, hemos sido muy consentidores con la rebeldía. Hemos sido muy permisivos con lo que va en contra de Dios. Y nuestro pensamiento es, pues, ¿qué tanto es tantito? Nuestro pensamiento es, pues, todos lo hacen. Y dice que tenemos que estar prontos para castigar toda desobediencia. La pregunta del millón es, ¿cómo se castiga? ¿Cómo se castiga la desobediencia? ¿Cómo debilito la desobediencia? ¿Cómo le resto poder a la desobediencia? Y la respuesta nos la da ese mismo versículo. Dice, cuando tu obediencia sea perfecta. Es decir, cuando esté dispuesto, cuando esté listo, cuando esté pronto para obedecer a Dios plenamente. Plenamente. No es una obediencia a medias, a tres cuartos. No, es una obediencia plena. Voy a obedecer a Dios al 1000%. Y cuando yo obedezco a Dios, hay libertad. ¿Y por qué digo que hay libertad? Porque mi desobediencia, mi rebeldía, mi altivez, la fortaleza y los argumentos se derriban, se derrumban, pierden autoridad, pierden poder en mí. ¿Cómo obedece a Dios? ¿Cómo sujétate a Dios? ¿Cómo sométete a Dios? Y un ejemplo de esto lo vemos en Santiago, capítulo 4. Traga la manita, por favor. O si me puedes hacer un licuado de plátano con vainilla y 2 huevos, te lo agradeceré. Pero bien frío. Ahí se oyó eso, ¿verdad? Perdón.
Santiago 4, versículo 6, dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿cuáles soberbios? Ahora estamos entendiendo que el soberbio es el altivo. Y el altivo es el que ha permitido que se levanten argumentos y fortalezas. Que se levanten argumentos y fortalezas en su alma. Argumentos, fortalezas, altivez es igual a soberbia. Y dice que Dios resiste. Por eso en el texto anterior aprendimos que cuando se levantan argumentos, fortalezas y altivez, se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, no me permiten buscar de Dios. No me permiten acercarme a Dios. No me permiten tener una relación personal con Dios. Pues claro, porque también del otro lado hay una resistencia. Por eso este versículo dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pregunta, ¿quién es el humilde? Respuesta, el que obedece a Dios. ¿Quién es el humilde? El que tomó su posición como hijo de Dios con autoridad y poder para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y castigar la desobediencia obedeciendo. Esa es la verdadera humildad. Ahí está la verdadera humildad. La humildad verdadera consiste en tomar mi posición, ejercer lo que Dios me ha entregado, comenzando con mi voluntad y mis pensamientos, llevando los cautivos a la obediencia a Cristo y castigando toda desobediencia con la obediencia. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes y después dice, sométete a Dios. Era lo que les decía hace ratito. Yo me someto a Dios, yo me sujeto a Dios. Cuando dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Justamente es esto. Sométete a Dios, lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una resistencia. Pero ahora la resistencia hacia quién es, dice, hacia el diablo. Ahora hubo un cambio. Ahora la resistencia es hacia el diablo, dice, y el diablo huirá de nosotros. Si yo me someto a Dios, lo demás viene en automático. ¿Y qué es lo demás? El diablo huye. El diablo huye. En el momento en que yo aprendo a someterme a Dios, en el momento en que yo aprendo a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, se levanta una resistencia contra el diablo y el diablo huye. ¿Por qué? Porque él dice, no, aquí ya se levantaron fortalezas y se levantaron argumentos
pero de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del pensamiento de Dios. Y él dice, aquí yo ya no tengo nada que hacer. Aquí yo ya no tengo nada que hacer. Aquí no me están dando oportunidad de levantar argumentos y fortalezas, porque ya se levantaron argumentos y fortalezas de Dios, de su palabra. Dice, y el diablo huye. Entonces, la finalidad es esa. La finalidad es que el diablo huya. Y estoy hablando de mis pensamientos, estoy hablando del área del alma, no estoy hablando del corazón, no estoy hablando del espíritu, porque el corazón, Dios es el dueño de mi corazón. El espíritu de Dios es uno con mi espíritu. Y la batalla y la lucha se genera en nuestra alma, donde está el pensamiento de Dios, donde está mi voluntad y donde está la voz del diablo. Y bueno, pues eso es otro tema que en materia se llama demonología, pero no vamos a hablar de demonología. Vamos a orar entonces. Amén. Padre, quiero darte gracias, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por la dirección que tú nos das. Gracias porque tú nos permites en tu gracia y en tu misericordia acercarnos a ti, buscar tu trono, buscar tu rostro, buscar tu gloria. Papá, muchas gracias. Gracias por el privilegio, por el honor de poderte buscar, de poderte encontrar. Gracias porque el camino está abierto. Gracias porque nos acercamos con un corazón contrito y humillado a tu presencia, a tu trono. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias por darnos poder y autoridad. Queremos tomar nuestra posición, queremos ejercer autoridad y poder, llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cada uno de esos pensamientos en los que estoy batallando, hoy se sujetan, hoy los ato, quedan atados en el nombre de Jesús. Quedan cautivos y los llevo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Todo argumento, toda fortaleza y toda altivez se quita, se derrumba, se derriba en el nombre de Jesús. Y estoy listo para obedecerte a ti, Señor Jesús. Y estoy listo para castigar toda desobediencia en el nombre de Jesús. Señor, me sujeto, me someto a ti, Señor. Me humillo bajo tu poderosa mano y el diablo huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y esto significa que podemos conocer tu mente, podemos conocer tus pensamientos a través de tu palabra y los podemos abrazar y los podemos adoptar y los podemos hacer nuestros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque hay libertad en nuestra vida. Porque hay libertad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, en esa humildad yo me someto a ti, papá, y te creo a ti, papá. Perdóname si antes de esto dudé de ti y le creí al diablo en sus pensamientos. Perdóname, Señor, pero hoy he decidido creerte solo a ti
en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.